Hola JR, tal vez mi anterior mensaje lo escribí desde un lugar incorrecto. Primero que nada, me gustaría decir que en este camino lo considero uno de mis maestros. Yo venía en la búsqueda y sus videos de los tres motivos por los que Yahvé no era Dios me ayudó a entender y seguir buscando. Es usted una gran fuente de sabiduría para los que buscamos la verdad. Lo que le escribí es parte de un trabajo más grande, pero aún incompleto, en el que estoy trabajando. Alguna vez me encantaría compartir y debatir ideas. Seguro será enriquecedor. Muchas gracias. Me parece que para llegar al fondo y llegar realmente a mucha gente, que por eso también te dije a vos, me parece que lo que hay que hacer es no desentrañar una verdad a medias, sino tratar de desentrañarla por completo. Y desentrañarla por completo abarca no solo al cristianismo, sino a todas las religiones y cómo la verdad trasluce de todas las religiones. Por ejemplo, viste que yo te dije que estuve por muchos lados yo estuve dando vueltas por, por los budistas, por el islam, por los hinduistas, por el lado de Confucio también estuve buscando como que me abrí a un abanico interreligioso, no solo dentro del cristianismo, sino por todas las religiones grandes, estuve dando vueltas o investigando, viendo, siempre tomándolo a Jesús como un punto de apoyo, o sea, eso como que, más allá de lo que decían las otras cosas, yo incluso en mi época de ateo, yo decía, siendo ateo, el principio de Jesús, ámense los unos a los otros, me parecía completamente válido y en esa época mía de ateo, el amar a Dios yo no lo entendía porque era ateo, entonces yo decía, ¿cómo puedo amar algo que no existe? Pero así todo me pareció como que era ese punto de apoyo en el cual seguir adelante y seguir desarrollando. Y a partir de ahí empecé a desarrollar la teoría. Yo, por ejemplo, algo que por lo menos no vi en tu canal, no sé si está o no está o cómo está, teniendo las conclusiones a las que vos llegas de que el Dios del Antiguo Testamento no es Dios, eh, cómo Jesús respondió a eso, porque entonces Jesús es malo porque está de atrás de eso, o si no es malo, ¿cómo Jesús combatió eso? Y en eso estuve todo el tiempo pensando todas esas cosas y de ahí parte de todo el pensamiento grande que tengo es eso que te transmitía a vos, ese pedacito de lo que yo creo conocimiento válido de una pequeña conclusión a la que llegué. Cuando yo comencé a investigar de Jesús, que nunca mencionó el nombre de Jehová, Yahvé, o los nombres que se le llaman, y me fijaba que Jesús en todo, cuando se refería al Creador, decía mi Padre. Entonces, O nuestro Padre. nuestro Padre, exactamente. Entonces, yo por eso no uso la palabra Dios. Cuando lo que yo entiendo por Dios es que Dios es un ser que se cree poderoso. Por ejemplo, en el caso de Javé y de Yahvé. Pero es un Dios que crea a través de lo creado, muy diferente al Padre Creador. El Padre Creador Sí. crea de la nada. ¿Te das Sí, me cuenta? acuerdo de ese video que hablaste de eso, sí, Sí. que uno crea y el otro forma. Exactamente. Eh, Sí, ese fue en de el mis Génesis primeros 2 videos. dice formó al hombre del barro, pero lo Exacto. formó, no lo crea, lo forma. Sí, Exactamente, sí. sí, Sí, que hice un video bien claro con relación a eso. Y sí. a partir de ahí, entonces que yo llamo a nuestro Padre, así mismo por lo que Él es. ¿Sabe por qué? Porque también el Padre Creador no tiene un nombre, porque Él es el Creador. Si hay algo con que uno lo pueda calificar es de Creador, el gran Creador. Sí, Pero no es un ser
que tenga un nombre específico. Entonces, es muy importante nosotros tener bien claro esa diferencia. ¿Por qué? Porque a partir de ahí es que nosotros vamos a poder conocer todas las intríngulis del Creador. Si tenemos el concepto de Dios en la mente, que es un ser limitado, entonces no podemos conocer al gran Creador. Entonces te decía que esto de conocer a quién realmente nosotros seguimos es muy importante. Porque cuando ya tú tienes bien claro hacia quién tú te diriges, entonces ese ser que vive dentro de nosotros va a comenzar a revelarte cosas. Una de las cosas que yo le preguntaba era eso mismo, pero si la humanidad te ha seguido a ti todo el tiempo a través de distintas religiones, ¿cómo es que el mundo sigue este derrotero? Entonces ahí es cuando él me dice, es que ellos no me han seguido a mí. Ellos han seguido al falso. Y por eso yo no le puedo responder. ¿Te das cuenta? Entonces ahí es cuando yo me adentro y comienzo a averiguar quién realmente es el falso. Y ahí es cuando comienza a llevarme de la mano y me muestra entonces lo que pasó en el Edén, la confusión, la mentira, que los últimos videos que he hecho ha sido basado en esas cosas. Y ahí fue que comencé entonces a comprender y a entender quién realmente es él y a quién es que nosotros debemos de dirigirle nuestros pensamientos, nuestras oraciones. Conocer al Padre es lo primero. Es decir, la vida eterna es que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Ahí fue cuando Él me mandó a leer ese versículo. ¿Ah, sí? Sí, así mismo, me llevó ahí a ese versículo. Y cuando yo lo leí, yo dije, wow, pero aquí está todo. Aquí está todo. Lo dice todo bien claro. Nos han hecho creer que nuestro Padre, nuestro Creador, es un Dios que juzga. Es un Dios que está acechándonos, que está vigilándonos. No, Dios no es, nuestro Padre no es ese. El Creador no es así. Lo que nos hace a todos nosotros ser semejante a nuestro Padre Creador es el raciocinio que tenemos. Porque con el raciocinio es que nosotros podemos establecer la verdad de la mentira. Pero el raciocinio, para nosotros razonar, ¿qué tenemos que hacer? Primero tenemos que pensar, ¿verdad? Y pensar para poder establecer una diferencia entre una cosa y la otra. Es decir, porque tenemos esa capacidad. Eso es lo que es el raciocinio. La capacidad de tú poder establecer diferencia entre una cosa y la otra, que no lo tienen los animales. Pero para eso nosotros tenemos que pensar. ¿Y qué es lo que busca el enemigo? Que el hombre no piense. Y eso es lo que ha buscado el enemigo siempre. Porque cuando una persona no piensa, tú le puedes poner en la mente lo que tú quieras y ya esa persona va a seguir por ahí. ¿Qué te parece la idea que figura en la Biblia, por ejemplo, que Jesús es el buen pastor, que son las ovejas que como que necesitan ser guiadas en un rebaño, contra la idea? Eso me parece que incluso a mí lo he pensado mucho, porque yo, por ejemplo, yo cuando decía a quién le tengo que ir a dirigir el mensaje, yo digo, bueno, voy a los pastores, que son los que cuidan las ovejas, como una cosa así. Pero en realidad pensar eso es pensar que necesitamos a alguien que nos cuide y no ser independientes y nuestra búsqueda personal hacia Dios. Exacto. Y eso me resulta llamativo de esas partes que dice Jesús el buen pastor, Jesús es la puerta del corral, que no, pero es como, ¿por qué ovejas? ¿Por qué no otra cosa?
Entonces, ¿eso a qué nos lleva? A entender que la Biblia ha sido manipulada. Porque cuando tú crees, por ejemplo, en Jesús, que vino a nosotros como el ejemplo del Padre, y tú crees que Jesús va a hacer eso, no. Entonces eso es lo que Él quiere, que pensemos, que razonemos, que usemos los sentidos, que usemos la lógica como tú la estás usando. ¿Te das cuenta? Oye, pero ¿y por qué realmente yo tengo que tener una persona para estarla siguiendo? Es una mentira grandísima, que le han dicho que Jesús formó una iglesia, que Jesús fundó una iglesia. Jesús no fundó ninguna iglesia. Porque es que si Él funda una iglesia, entonces se está contradiciendo cuando dice que fuimos creados a imagen y semejanza del Padre y con libre albedrío. ¿Tú entiendes? Entonces, si yo tengo que seguirlo a Él o seguir a otro, entonces yo no tengo libre albedrío y sería una contradicción del Padre. ¿Te das cuenta? Pero eso es lo que Él quiere, sí. Que nosotros razonemos, que pensemos, que analicemos, porque ahí es donde vamos a encontrar la verdad. Solamente los que piensan, los que razonan, los que se extrapolan de este mundo, esos son los que van a descubrir la verdad. ¿Cómo recibís los mensajes que decís? Si se puede saber, me despierta mucha... Sí, no, fantástico, yo te digo. Entendiendo primero quién es Él. Eso yo en un momento que nos íbamos a ir, dije, tendríamos que volver a ese tema para que me termine de decir eso, porque a lo mejor me falta mucho ahí. Yo después estamos, yo digo, uy, pero tengo que volver a eso, no me tengo que ir. No. Lo pensaba, pero seguíamos hablando para otro lado. No, podemos volver cuantas veces tú quieras. Entendiendo quién es Él. Y creo que fue uno de mis primeros videos, si no el primero, que yo hice, donde yo explico quién es nuestro creador y de dónde viene. Cuando uno comprende esa parte, el universo entero ya tú lo conoces. Ya tú vas a entender la química, la física, anatomía, todo. Tú vas a entender toda la ciencia, tú vas a comprender el pensamiento humano, todo. No va a haber cosa para ti que tú no la entiendas. Pero ya voy a buscar ese video de vuelta. Sí. Eso es cuando tú entiendes quién es nuestro creador. En Pedro dice que Dios es el Padre de todos los espíritus. Pero déjame decirte algo antes de entrar ahí, que no quiero que se me pase, que comencé ahorita a decirte. Una de las cosas claves que el Padre me enseñó, y así fue como Él comenzó conmigo, es diciéndome que le ponga atención a las palabras y que analice las palabras. Cada palabra. Porque cada palabra tiene un significado. Entonces, si nosotros decimos las palabras solamente por decirlas, pero no entendemos el significado de ellas, entonces como estuviéramos hablando nada. Y cómo Él nos habla a nosotros, que también tenemos, que somos parte de su espíritu, a través de su lenguaje. El lenguaje de los sentimientos. ¿A ti no te ha sucedido que te vino algo a la mente o alguien te vino a la mente y al rato tú ves a esa persona? Sí. O sucede algo de que esa persona te llama. ¿Te das cuenta? ¿De dónde vino eso? Sí. Tú no tenías nada ahí que te punchara ni que te hiciera nada. ¿Verdad que no? Para que viniera ese pensamiento a ti e irrumpiera en los pensamientos que tú tenías en ese instante y ese se colocara de primero. ¿Quién lo hizo? ¿Cómo lo hizo? ¿Por qué lo hizo? Ve, cuando tú dices, por ejemplo, eso de
de la palabra y que tú comenzaste a buscar esa palabra, el significado. ¿Y quién tú crees que te está dirigiendo? Claro, claro, sí. Es Él. Es Él que te está dirigiendo. Así es como Él nos habla. Así es como me ha hablado a mí. Pero lo que sucede es que nosotros, como no nos han enseñado a conocer lo que es el Espíritu en sí, no sabemos, no nos damos cuenta. Y Él se está comunicando con nosotros 24/7, hasta cuando estamos durmiendo a través de los sueños. Él se está comunicando con nosotros, nos está mandando mensajes. Pero solamente los que buscan son los que van a encontrar. Entonces, ahí es cuando uno comienza a ver cómo es que Dios habla. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué es lo que yo hacía? Entonces yo me relajaba, tranquilo. Y todo lo que me llegaba, entonces yo comenzaba a analizarlo. Y ahí comenzaba a hablar y teníamos una conversación infinita, algo maravilloso. Quédate tranquilo, quédate en silencio. Vuelvo otra vez y te digo, ¿qué nos dijo Jesús? Cuando quieras hablar con el Padre, métete en tu habitación y allí donde habita el Padre, en el silencio, en la tranquilidad, ahí entonces el Padre va a hablar contigo. Jesús cuando iba a orar, ¿a dónde se iba? Se iba afuera. ¿Te das cuenta? Se iba a un lugar donde estuviera tranquilo, donde no hubieran otras interrupciones de pensamiento, para entonces él escuchar al Padre. Entonces, ese es el asunto. Tenemos que entender que el Padre es un espíritu. Pero vamos a buscar la definición de espíritu. ¿Qué es un espíritu? ¿Qué tú entiendes por un espíritu? Un ser inmaterial, Okay. o sea, que está fuera del plano, el plano físico, que tiene sentimientos, tiene intelecto, puede decidir y bueno, no sé, hasta ahí llego, me parece. Mira lo que dice aquí, lo que me dice la inteligencia artificial de lo que es un espíritu. Dice, la palabra espíritu puede entenderse de varias maneras, según el contexto filosófico, religioso o incluso cotidiano. Aquí tiene algunas de las definiciones principales. En el contexto religioso y teológico, dice que un espíritu es una entidad. Sabemos lo que es una entidad, ¿verdad? Algo que tiene personalidad. Sí. Una entidad inmaterial. Vamos a seguir definiendo. Es decir, inmaterial, que no es materia. Sí. Invisible, que no se ve. Y consciente, es decir, no se ve, no es materia, pero tiene conciencia, que posee inteligencia y voluntad. Ahora, si nosotros analizamos todo eso, ¿nos da un cuerpo? No, lo que nos está diciendo es que es una energía. ¿Por qué? Porque la energía no se ve, ¿verdad? Sí. Es invisible, no tiene cuerpo. Pero vamos a ver si eso encaja con lo que tenemos como concepto de lo que es el Padre. Un espíritu. Entonces, los espíritus, si no se oyen, es decir, si no se ven, si son inmaterial y tienen conciencia, entonces, ¿qué son? Son una energía. Porque la energía no se ve, pero se siente. Y hoy día, hasta los pensamientos ya se pueden medir. Y se miden como energía. ¿Te das cuenta? Ahora, sí. ¿Somos nosotros energía? Sí. ¿Es Dios energía? Sí.
porque lo único que ha existido y científicamente comprobado es la energía. Por eso se dice que la energía ni se destruye ni solamente se transforma. Porque es lo único Por que eso existe. atrás de tu video, por eso atrás de tus videos, de tu cosa, estaba energía igual a masa, a la fórmula de Einstein. Exactamente, exactamente. ¿Por qué? Cuando la energía corre al doble de la velocidad de la luz, se hace materia. Y cuando se crea la materia, se hace la materia. Ahora vamos a ponerlo más simple. Es decir, nos fuimos un poquito lejos, ahora vamos a ponerlo más simple. Vamos a verlo ahora en un plano más sencillo. Todo lo que existe fue hecho de un pensamiento. Sí. ¿Y un pensamiento qué es? Energía. Porque los pensamientos no se ven. No son materia. ¿Y qué nos está diciendo aquí esta definición? Que un espíritu es una entidad inmaterial, invisible y consciente. Sí. Es decir, es una energía que tiene conciencia. Y si tiene conciencia, porque piensa. Tenemos que entender eso. Si Dios es espíritu, es porque Dios es una energía entonces. Sí. Una energía que es sabia, que tiene raciocinio, es decir, que razona. ¿Ve? ¿Y qué pasa? Todo lo que existe fue creado 2 veces. Todo lo que existe. Primero en el plano invisible o en la eternidad, y luego entonces lo pasan al plano visible, que es la materia. Lo contrario de un espíritu, ¿qué es? Si cuerpo. Exacto, la materia. Físico. Sí. Exactamente, la materia. Es lo contrario de un espíritu, porque si el espíritu es invisible, ¿qué es lo contrario de lo invisible? Lo que es visible, y lo que es visible es porque es materia. Sí. ¿Ve? Entonces, sí, sí. Eso, si lo tenemos eso bien claro, de quién es el creador es una sabiduría eterna, es un pensamiento sabio eterno que ha estado por toda la eternidad. Ha sido lo único que ha existido, pero no se puede ver porque todo está dentro de él. Si es eterno, tenemos que entender una cosa. Lo que es eterno, por eso te decía, la definición de las palabras nos llevan a la comprensión de las cosas. ¿Qué significa la palabra eterno? Que ha sido lo único que ha existido, ¿verdad que sí? Y si hoy existe algo, entonces, ¿dónde existe? ¿Dentro o fuera de lo eterno? Sí, dentro sería, sí. Lógico, porque si lo eterno es lo único que existe. Porque si fuera fuera de lo eterno, entonces lo eterno no es eterno. Porque hay otras cosas que existen fuera de ello. Entonces todos tenemos que comprenderlo en ese plano, que todo está dentro de él.